Continúe viendo Mil Maneras de Emprender. Continuamos con mucho más de su programa Mil Maneras de Emprender. Ahora pasamos a la pregunta de la semana. Hoy en la pregunta de la semana vamos a hablar de un tema tan interesante para ustedes empresarios y emprendedores. Estamos hablando de fusiones y adquisiciones de empresa. Y para desarrollarnos de este tema se encuentra con nosotros Fernando Gómez. Él es socio director de Baker Tilly en Nicaragua. Y también se encuentra con nosotros Marvin Campos. Él es director de impuestos de Baker Tilly. Ustedes se preguntarán qué es Baker Tilly. Baker Tilly es una firma internacional de contadores públicos de Nicaragua y asesores de negocio. Tienen presencia en más de 150 países alrededor del mundo. Entonces son los más indicados que nos hablen de estos temas, como es fusiones y adquisiciones de empresa. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Empecemos hablando sobre los antecedentes históricos de este término, de qué trata, de qué habla al buen cristiano. Fusiones y adquisiciones es un tema que viene tomando mucha fuerza en los últimos 5 o 7 años a nivel mundial. Nicaragua no es la excepción. Y esto se origina por 2 hechos relevantes que están afectando la economía globalmente. Primero, es de que las inversiones extranjeras directas han llegado a Nicaragua, como en todos los países en vías de desarrollo, cuando tienen una economía abierta, y ellos procuran, una de sus estrategias es adquirir empresas ya constituidas y exitosas con las cuales puedan desarrollar sinergias y crear mayor valor. El otro justificante al proceso de una fusión o una adquisición de empresas es de que en los Estados Unidos los llamados baby boomers, la generación que nació a partir del año 1946, a partir del año anterior han empezado a retirarse y se espera que ellos vendan alrededor de 2,5 millones de empresas solo en Estados Unidos, por causa de que no lograron hacer una sucesión ordenada de la propiedad y sus negocios a la siguiente generación. Entonces, estos 2 hechos que se están conjugando, la sucesión de las empresas de esta generación, más el auge que tiene la inversión extranjera directa en nuestra región, ha ocasionado que el tema de fusiones y adquisiciones se vuelva muy relevante para la comunidad empresarial. Ok, entonces, ¿qué elementos se deben de tomar en cuenta o en consideración al momento de una fusión y adquisición desde la perspectiva estratégica financiera y fiscal? Cuando se da este tipo de transacción, siempre es necesario tomar la parte tributaria, ¿verdad? Para esto, lo que se realiza directamente es el efecto de un diagnóstico tributario, donde se va midiendo si esta transacción de fusión, ¿verdad?, que se da la compra y la venta de estas sociedades, conlleva un elemento básico que se llama ganancias y pérdida de capital, o bien, dado esta tributación que se está dando, ¿verdad?, directamente con la fusión, brindar las garantías que se les puede dar a los trabajadores. Cuando se dan este tipo de adquisiciones, por lo general, la que está siendo adquirida puede generar cierto nerviosismo directamente hacia el trabajador. Es decir, ¿qué me va a suceder? ¿Qué va a pasar directamente conmigo, con mi trabajo? Entonces, lo que se le brinda aquí directamente son garantías, ¿verdad? Se pueden vincular las garantías de la siguiente forma. 1, o la otra empresa adquiere todas las obligaciones de estos empleados, es decir, les traslada las indemnizaciones para después liquidarlos a un futuro, o bien la otra empresa los liquida inmediatamente y se vuelven a contratar con la otra compañía como tal. Eso le da una garantía directamente al trabajador que el día de mañana que está siendo adquirida esa otra empresa no van a salir pues prácticamente a la calle, ¿verdad? Eso es una de las garantías, uno de los beneficios, ¿verdad?, que tienen que considerar como tal. Otro punto importante es que si esta otra compañía tiene pérdidas en su estado financiero, estas pérdidas, como se están adquiriendo derechos y obligaciones, estas pérdidas se pueden trasladar directamente a la otra compañía como tal y gozar de esta en un periodo de 3 años subsiguientes como tal. Ya, entonces todos esos elementos se tienen que considerar en la parte tributaria por medio de un diagnóstico tributario como tal.
¿cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo cuando se fusiona y se adquiere una de estas empresas? El proceso de una adquisición de empresas y fusión inicia desde dos ángulos opuestos. Por una parte, imaginémonos un arco, por una parte está el vendedor que ya ha decidido disponer de su empresa por X o Y motivo. Los más comunes son porque no ha podido hacer una sucesión ordenada a la siguiente generación, que es lo que está sucediendo en Estados Unidos y en la región. Por eso es que hemos visto, en el caso nicaragüense, hemos visto varias empresas familiares ser adquiridas por multinacionales. Por otro lado, viene el comprador, que normalmente y no necesariamente puede ser un inversionista extranjero, pero dado que Nicaragua está desarrollando una economía abierta, está viniendo mucha inversión extranjera, entonces es común, y los casos que hemos visto es empresas extranjeras que se han interesado por empresas locales. Entonces ahí empieza el proceso. Lo que nosotros estamos recomendando y vamos a estar instruyendo en un seminario que impartiremos con la Bolsa de Valores el próximo 5 y 6 de octubre, ¿verdad?, en el Hotel Barceló, es mostrando este proceso, cómo inicia. El vendedor de la empresa necesariamente debe iniciar con un proceso que nosotros conocemos como de reestructuración. En pocas palabras, la reestructuración consiste en hacer una revisión de todas sus operaciones, tanto financieras como productivas, para identificar cualquier proceso que no esté generando valor e incluso que esté destruyendo valor, que esté causando que el valor de la empresa, cuando se lleguen a utilizar las técnicas financieras de valoración, produzca un menor valor al esperado. Uno de los errores típicos que hemos visto con clientes que hemos atendido y asesorado es de que han empezado este proceso de venta sin hacer esta reestructuración. Entonces le hemos inducido en proceso y la conclusión de las negociaciones han sido sumamente exitosas, ¿verdad?, porque hemos encontrado oportunidad de hacer sinergia con el potencial comprador e incluso potencializando intangibles que no habían sido considerados, los cuales han incrementado el valor de la empresa. Por otro lado, dije, en contraposición está el comprador. El comprador viene cuando inicia este proceso de adquisición, lo que debe hacer es un proceso que conocemos como due diligence, es decir, la debida diligencia, que básicamente es investigar a la empresa que quiere adquirir también en todos sus procesos productivos y financieros, de tal manera que no le sorprenda cuando adquiera la empresa que se encuentren, por ejemplo, con pasivos que no están registrados o ineficiencias que no habían sido consideradas. Entonces ahí empieza el proceso. Luego de que ellos han empezado, uno por un lado su reestructuración, el otro por la debida diligencia, llegan entonces a la negociación y lo que necesitan hacer es entonces ponerse de acuerdo cuál es el valor de la empresa. Ok, entonces muchísimas gracias por habernos desarrollado este tema tan interesante. Les confieso que he aprendido de fusiones y adquisiciones de empresas. Imagínense, aún más pueden hacerlo empresarios y emprendedores al participar en este próximo taller que se va a desarrollar el 5 y el 6. Lastimosamente hemos llegado al final de su programa favorito, 1000 Maneras de Emprender. Es para nosotros un gusto el poder transmitirle estos temas tan interesantes de emprendimiento. Pero recuerde, su cita todos los jueves a las 8 de la noche, solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Hasta la próxima. Desde el corazón de Managua, Nicaragua, esto es 1000 Maneras de Emprender con Carlos Ruiz.